La Escuela 89 es una escuela que nació del barrio. En 1964 los vecinos del barrio residencial del Este se plantearon hacer una escuela en este barrio, ya que las únicas escuelas que había estaban muy lejos y muy pobladas. Los niños de esta zona no tenían la oportunidad, la mayoría, de tener una educación, entonces los vecinos, padres también de los niños que no tenían un lugar donde estudiar, se plantearon hacer una escuela en el barrio. En 1964 surgió la idea, plantearon esta idea a personas que en ese entonces eran las que autorizaban y les dijeron que si ellos lograban formar una comisión y un proyecto sólido, los podían ayudar. Entonces empezaron a hacer fiestas, kermeses, ferias, a juntar, recolectar plata para comprar el terreno. Compraron este terreno, toda esta esquina, toda esta vuelta, que en ese entonces valió 5.000 pesos, y empezaron a construir claramente una parte de la escuela, que eran 2 salones, la dirección, el baño y el comedor. Las maestras, en ese entonces era de primero a sexto, las maestras eran muy pocas. Luego que eso finalizó y que las partes de la escuela quedaron realizadas, que eran, como dije, los 2 salones, la dirección, el baño y el comedor, la escuela siguió funcionando por unos años. Y en 1968 se inauguró la escuela. Luego, años más tarde, Rosario Camaño, en 1995, le puso el nombre de Laureano Tacuabé porque ella sentía que era como igual, que tenía muchos valores, que era como igualdad, porque la historia de Laureano Tacuabé fue muy dura, porque lo llevaron engañado a Francia y diciéndole que iban a tener una vida mejor. Terminó trabajando en un circo. Luego, años más tarde, y bueno, como que la escuela nunca se terminó, nunca, o sea, sí, la nominaron y se inauguró, pero siempre se siguió trabajando. Entonces lograron expandirla, hacer, bueno, todos los salones, agregarle más salones, las rejas. Bueno, si ustedes ven las imágenes, cómo está cómo era la escuela antiguamente y cómo está actualmente. Son muy diferentes, pero bueno, todo esto gracias a que en ese entonces, en 1964, los vecinos de este barrio les surgió la idea de hacer una escuela acá. Empecé con 5 años en el año 75. 77. Y era muy lindo, la verdad que de tarde tenía que venir, porque era una escuela sola, era 89 de tarde y de mañana. Entonces de tarde estaba lo que era inicial, jardinera, le decían en aquella época, con la maestra Alicia primero y después María Alicia, cambiaron a ver. Y era muy lindo, y no estaba tan cerrado, había árboles, había un tejido. Era como más abierto. Más abierto. ¿Qué te motivó a elegir esta escuela? ¿Con tus padres? No, mis padres, porque nos quedaba cerca y venían mis otros 2 hermanos, que eran mayores, entonces yo venía con ellos. ¿Cuáles eran tus asignaturas y actividades favoritas y por qué? Y gimnasia me gustaba mucho. Y pues no había muchas cosas, ¿no? Matemática y lengua no te gustaba. Me gustaba, sí. Yo tenía una maestra en sexto, que la voy a mirar, entrábamos de recreo, y entonces nos decía las cuentas, pero combinadas. Nos decía 15 menos 8 dividido 2. Y vos tenías que sacarlo rapidito, porque si no... ¿Y las tablas? Y las tablas era otra. Decía 9 por 1, por ejemplo, o 8 por 4. Entonces, vos tenías que saberlo seguidita, contestar. Ni bien ellos terminaban, tenían que contestar. Sí. Pero en sexto. Y de la manera que se trabajaba en matemáticas. ¿Cómo eran tus relaciones con maestros y compañeros?
y buena, porque hasta ahora tengo con mi maestra, Susana, Rosario, como es, siempre, maestra Nancy Márquez también, tengo trato hasta el día de hoy. Y tenemos un grupo que a veces cada 2 años más o menos nos juntamos todos los compañeros. ¿Qué te resultaba más desafiante o enriquecedor en tu aprendizaje diario? Y todo, porque de todo, hasta la misma convivencia. Teníamos una maestra que nos ayudaba mucho siempre. ¿Te resultaba difícil? ¿El qué? La parte de la convivencia. No, al contrario. Porque siempre se buscó la unión, sí. Siempre se buscó que fuéramos compañeros, unión, ayudar uno al otro. Y ellas dando el ejemplo de ayudar uno a nosotros. ¿Recuerdas alguna experiencia o proyecto que haya quedado marcado como significativo? Y proyectos. Y todo, creo. Que todo marcó, a medida que después fui creciendo, por algo se tenía que hacer eso en la escuela. Se aprendió, se educó. ¿Era como muy significativo para vos? Sí. ¿Qué sentimiento despertó en vos enviar a tu hijo a la escuela donde estudiaste? ¿Expectativas, miedos, ilusión? Miedo no, porque sabía que lo iban a cuidar, como me cuidaron a mí cuando era niña. Y orgullo de que viniera un nieto de mi padre a la escuela que él la hizo. 2 nietos vinieron de ella. De mi parte 2 nietos, de mi otro hermano vinieron 3 hermanos, 3 nietos. ¿Reviviste recuerdos de tu infancia escolar al ver integrarse en este entorno? Siempre, cada vez que vuelvo y tengo oportunidad de volver, vuelvo, porque me gusta, lo siento como mi segunda casa. Eso es lo que me dejaron el enseñamiento, sobre todo las maestras, de querer el lugar y de estar. Y cuando se puede ayudar, doy una mano, porque sé que es necesario. ¿Cómo fue tu rol como madre dentro de la comunidad escolar? ¿Participación en reuniones, eventos, comisión fomento? Sí, comisión fomento, en ayudar a lo que se necesitaba, organizar para la salida de los niños a fin de año. Me gusta mucho. ¿Perspectiva como alumna te ayudó a acompañar mejor a tu hijo en su proceso escolar? Sí, porque se lo hice reflejar a ellos, como se esa responsabilidad de venir sí o lloviera. ¿Qué valores o experiencias vividas en esta escuela qué le transmitiste en ese momento? Y la misma, es de ayudar, apoyar, estar con los compañeros, no discriminar, aceptar a todos y eso. Y muy buena. Y es como es una herencia, yo digo que escuela es la herencia. Entonces para mí es muy importante seguir teniéndola, seguir manteniéndola lo más que se pueda. Ahora son otros apoyos distintos, pero antes era solamente la comisión que ayudaba a todos, porque después se pagaba la limpiadora, bueno, la cocinera no cobraba, trabajaba gratis porque estaba en la comisión. Como muchos valores. Muchos valores, por eso te vuelvo a repetir, el de ayudar, el de estar, el de no abandonar al que no puede, apoyarlo. Siempre creo que hasta el día de hoy en la escuela tiene solidaridad. Solidaridad es un valor. Si alguien busca en una escuela para su hijo o hija, ¿qué le dirías? Y bueno, todo depende de la instancia. Como sea mi nieta, yo me hubiera encantado que hubiera venido. Pero ¿qué pasa? Ella vive allá atrás de la norteña, entonces vive muy lejos como para traerla. La camiseta la llevo puesta siempre. ¿Quién fue tu papá? Mi papá fue Juan Márquez, uno de los fundadores de la escuela. ¿Y cómo ayudó a esa escuela? Desde cargar la arena, desde el arroyo, traer pedregullo, todo. Desde el cero, momento de no tener nada, a lograr ahí. ¿Por qué decidieron hacer la escuela? ¿Les contó algo sobre eso? Sí, porque quedaba todo lejos.
Y en esa época no había las comodidades que hay hoy bitumen. Era barro, los días que llovía, tuvo mucho barro, todo lejos. Transporte, nadie tenía el transporte. Antes andábamos a pie. ¿Y te acordás qué les contó de cómo fue hacerla, qué tuvieron que hacer? Un sacrificio desde el principio. Sacrificio porque nadie le dio nada. Se presentaban con nadie, se dice, ¿no? Se presentó la idea en el CONAI y le dijeron que no podían ayudarlo, que aparte era una zona que no se iba a ver mucha gente, vivir mucha gente, entonces como que no era muy importante. Que no estaban los servicios. No estaban los servicios tampoco, porque no había nada, no había nada. Saneamiento, ¿no? Entonces, y bueno, empezaron de a poquito, se juntaban en una casa de un vecino y empezaron a organizar que el mes y todo para juntar la plata para comprar el terreno primero todo, porque este terreno estaba a la venta. Entonces como que quedaba más al medio del barrio y dijeron acá. Y bueno, cuando pudieron juntar con kermeses, con venta de vaca, y asado con cuero, baile, fútbol, campeonato de fútbol, todo eso organizaban hasta que juntaron. Cuando tenían toda la plata, el vecino que era dueño de esto decidió donárselo. Entonces ahí tuvieron una gran ayuda que eso hicieron para hacer los papeles. Los que eran escribanos, como arquitectos, todo eso, usaban esa plata para eso. Y después había escasez de todo, porque no había porra. Eran 5 vecinos que iban un día, porque vendían una bolsa por persona. Y iban un día y buscaba uno iba al otro día y buscaba la otra. Iban al arroyo San Francisco, ¿no? San Francisco sacaban la arena y el pedregullo de ahí. Y una época no hubo ladrillo, tuvieron que hacer ellos también el ladrillo. Y trabajando cada uno en su trabajo y venían y se dedicaban a eso. Y los sábados y domingos era para la escuela. Venían a trabajar a la escuela. Y a poquito, pues creo que esto fue lo primero que hicieron, ¿no? Sí, creo que es la única escuela del Uruguay sí, que hecha por fue a instancia de los vecinos y a pulmón de los vecinos, porque se sumaron después el consejo, después que viola. Cuando estaba ya parado, ya el edificio estaba paradito. Estaba la pujanza de los vecinos, que bueno, acá sí hay que apoyar y ahí recién se apoyó. Y nada, porque siempre era una traba, avanzaban un poquito y una traba. Otro poquito y una traba. Tipo de ser una sociedad multifacética en muy pocos profesionales capaces, que también ayudaban porque los profesionales, creo que fue Batista, ¿no? Sí, el arquitecto Batista, que ayudó muchísimo, todo gratis, y escribanos y demás. Pero la diversidad de carpinteros, albañiles, herreros, pedregulleros, la mano de obra de los padres, fundamental, que eso hace lo que es lo divino de la democracia, de la cantidad de clases sociales para las cuales hacen su aporte, o los que vendían cosas, que vendían en las ferias y demás. O sea, te emociona, porque como la solidaridad puesta en servicio de un objetivo común, es nada menos que darle el lugar a los grises cerca, así, porque en 5 años, ¿no? Sí, en 5 años yo pronto. Cuenta de ganar, cuando ahora está con dinero público se demora años. Y básicamente solo. Claro, sí, por eso a mí me y trabajando, viste, ponerle horas extras fuera de las horas, claro. Trabajadores que si no trabajaban en los trabajos personales, claro, no llevaban los sábados. Era todo horas extra, sábado, domingo. Sábado y domingo estaban de la escuela. Y si a veces terminaban más temprano, en esta época que el sol estaba más, se venían en el día de semana. Pero en invierno, sábado y domingo se trabajan. Para todo. Maravilloso. Es impresionante la riqueza de la historia. Tremenda, porque me da testimonio. La riqueza, porque es lo que te decía, lo multifacético de las clases sociales, de la interacción social. Porque como viste los barrios, Espejo, Dos Marías, Chaplin, Residencial del Este, más o menos, y ahí es una confluencia de clases sociales, todos actuando por un bien común y sin hacer diferenciación, ni como decías vos, discriminación. Todos por el bien común, todos a una, fuente una. Entonces es una riqueza para, ay, cuánto se necesita en el presente,
esa idea de ¿no? que está cada vez hay más segregación, más diferenciación. ¿Cuánto la escuela, eso desde el punto de vista de las comunidades, padres, pero de los gurises, cuánto trabajo de enseñanza, como ellas preguntaban, muy linda, muy inteligente la pregunta, qué valores, por qué la familia quería que la familia continuara, y ella dijo la hermosa palabra herencia. La herencia, no la herencia material, la herencia cultural, la herencia de valores, la herencia de aprendizaje, la herencia de historia. Es muy, muy rica. A mí me emociona y le agradezco que me hayan invitado porque renuevo y renuevo en mi corazón esta admiración. Que me sentí agradecida que yo siempre digo, y termino con esto, tengo 2 escuelas, agradezco a Dios y a la vida, doy testimonio, 2 escuelas, la escuela de mi familia, los valores, el trabajo, la riqueza de estudio que me dieron mis padres, pero la segunda escuela de mi vida, la escuela 89, hoy la Briano Capone, por la riqueza de lo que aprendí en el barrio, con la familia, con la gente, con el trabajo, con ver, con apreciar, la diferenciación, y una riqueza está buenísimo y la felicito que ustedes rescaten esto para que quede inmortal en un documental. Sí, sí. Sabiendo cómo es la historia, me parece que los chilenos la van a querer más. Y eso es lo importante, de que la base nunca se pierda, de querer la escuela. Yo lo que le decía a ellos en el sexto, que nunca, ahora ellos se van, pero que nunca dejen de venir. Una vez siempre va a haber alguien que lo va a estar recibiendo. Eso siempre, no me pasó a mí. Y eso es lo que nos enseñaron, querer la escuela, que yo creo que es lo importante. Porque es tu inicio, de acá empiezas todo. Tu vida la empezás en la escuela. Después sí viene el liceo, viene todo, la universidad, todo lo que quieras. Pero de la escuela es el principio. Mira, en mi trabajo, que adoro mi trabajo docente, casi 40 años, yo tenía como un termómetro de lo que querían los gurises en la escuela, 2 situaciones. Una, un día de lluvia, que vos miraras cuántos vienen, cuántos gurises en vez de quedarse en la casa, sea la condición que tienen, deciden venir a la escuela. Y yo me llevaba a ver y valorar los grupos también. Los que por más que llueva torrencialmente vienen. Eso era una. Y otra, la despedida de fin de año que se le dan cerca. Sí. Yo vi escuelas colgores que tiraban las túnicas, tiraban los mollos, porque, bueno, en mi etapa última de supervisora que me daba para recorrer muchas escuelas. Pero entonces se veía, yo lo viví en carne propia cuando tenía mi clase, pero después lo podía percibir que acá eternamente, y después lo fui también, las fiestas de fin de año, de culminación de curso, eran unos llantos, todo, en esa encuesta definitiva, los gurises llorando, en silencio, y esa tradición dolor, que no sé si se hace ahora, viste que, como decir, tiran el moño. No, nosotros dábamos los de jardinero y pasaban a primero. Es como que vos, tu moño, tu herencia, se lo pasás. Y eso estaría re bueno que no se pierda. ¿Viste? Porque es como que vos le decís al otro chiquilín, bueno, te dejo mi lugar, pero voy a seguir cuidando. Pero ya está notorio eso de cómo estabas haciendo los discursos, estabas haciendo las cosas y todos los gurises arrinconados. Los más malones que te podían decir que con los hombres no lloran, los gurises guapos del barrio, no, todo el mundo. Mira, pero era común porque eran los maestros, era todo. Nosotros no, eran las horas finales de preparación para despedirnos y no estábamos en una chacota social de cosas. Estábamos en los salones haciendo tarjetitas personales, cada uno recuerdos a cada uno. O sea, la función los pergaminos, aquellos que se impregnaba. Todas las compañeras que venían, o sea, lo que yo estoy destacando no es que el valor personal de nosotros como maestros, como profesionales, sino la comunidad que te transformaba, te impregnaba de su energía, de su carisma. Entonces, te hacías sola. No digo que no lo fueran, pero contagiaba más que contagiarse. De años, ya lo veo. Tengo para hablar 20 años de haber estado en esta escuela y siempre más. Cuando me fui en el 97, fue muy dolorosa mi partida, bueno, fue porque concursé y aspiré a un cargo mayor de supervisión, pero nunca. Siempre quedé en la duda si no era que tenía que haber seguido en el mismo cargo o haber hecho esa otra etapa de mi cargo. Esto fuera de efecto, pero es así, se transmite. Se nota también el amor que se. Sí, totalmente.
Yo digo, mi escuela, le digo yo, por más que Claro. siempre fue mi escuela. Y bueno, ¿cómo cuando la terminaron de construir, cómo fue ese Bueno, ahí momento sí, como porque familia? como familia, pues, no sé, ellos como que ni tampoco se dieron cuenta que lo habían terminado. Porque siempre se siguió trabajando en la comisión, porque ya te digo, para seguir, porque la terminaron sí, pero había que instalar muchas otras cosas, quedaban los pequeños detalles, y siguió años. ¿Y la llegada de los primeros alumnos? Bueno, eso no me acuerdo. Yo lo que sé es que empezaron, está en un artículo de Mi Gracia, hermano fue uno de los primeros. hay que reconocer la historia, el archivo histórico del telégrafo, las notas que hizo, y que por eso podemos Sí. estar reconstruyendo la historia. Y hay un artículo que lo tienen acá en la carpeta, de que habla de que se inauguró cuando aún no estaba revocado. Sí, Estaba yo eso con me el acuerdo. piso solo y sin revoque, y bueno, fue un proceso, era la urgencia. Porque ya se acercaba marzo ya y se había, acercaba. porque si no te tenía que esperar otro año más. Claro. Para empezar. Entonces, no, la empezaron así, como creo que la fachada adelante Eran estaba tres salones, dos Ajá. gabinetes higiénicos y la sala de secretaría que se y Lo el más mall. increíble, porque la historia es impresionante, el universo, cómo confluye, que se inauguró, como todos saben, el 22 de julio de 1965. Y cuando se promulgó la ley el 9 de julio del 1994, que se nombraba la Unidad de Tacuaví como nombre oficial, 16.656 creo que era la ley, increíblemente el Consejo tenía que armar las fechas oficiales porque organizaba con otras actividades en otras escuelas, otras inauguraciones. Y nos dijeron una fecha y fueron cambiando. Y un día apareció que la fecha realmente confirmada era el 22 de julio de 1995. Exactamente 30 años después. Increíble. Se nominó oficialmente el mismo día, 22 de julio, 30 años después. Como una causalidad de que era para poner sello a esa fecha. Bueno, cosas lindas. ¿Cuánto tiempo estuvo como directora en la escuela? Estuve de maestra desde el año 78 hasta el 87, y en el 87 tomé la dirección, hasta el año ¿Cómo 97. que la ascendieron de cargo después? No, fue una larga historia, porque yo tuve un cargo de maestra y directora rural en la escuela 67 para arriba, efectiva, otorgada por un premio del Consejo de Medalla de Oro, y me otorgaron un cargo efectivo. Y luego me lo sacaron en el año, no me acuerdo bien qué año me lo sacaron, y me trajeron de maestra acá. Fue una degradación, se llamaba en ese momento de la carrera. Por motivo que, bueno, ustedes van a investigar en la historia de nuestro país, en la historia de la dictadura cívico-militar, que vieron actividades en que hubo mucha movilización de maestros. Lo digo porque es lo que sucedió en la historia real. Y después se terminó cuando por cursos mediante, reclamando los derechos, se me asignó que tenía que tomar una dirección en la ciudad, y me asignaron en una escuela de la 606 y yo hice intercambio. Permuté el cargo porque quería esta escuela y porque era de la misma categoría y demás, y me asignaron en ese año esta dirección. No sé si va a la historia, pero ese es parte de la historia. ¿Por qué la nominación fue de un hombre charrúa? Eso es un lindo y largo proceso. En el año 1992, con los 500 años para algunos era el descubrimiento de América, para nosotros era la culturización, se investigó mucho a nivel del país, de todas las, por qué, cuáles fueron los motivos, y en nosotros, con todo el personal docente, con la comunidad, nos interesó escuchar, y hubo charlas del profesor Miguel Ángel Pías, un extraordinario ser humano, historiador de Paysandú, y un periodista que hizo muchas conferencias, charlas, y nos interesamos en el tema y nos pusimos a buscar por nosotros mismos.
Entonces encontramos la historia de Tacuabé, que fue un charrúa, sanducero, de 1908, y que se destacó por sus cualidades y de ser muy cercano a Artigas. Lo acompañaba Artigas, era el vaqueano de Artigas para conducir en todo este tránsito por acá, por esta zona del norte, hacia la meseta de Artigas, ¿no? Y cómo él se destacaba en sus dotes de humanista, en su amor a los niños, el amor a la naturaleza, la destreza, la valentía. Y asociamos la historia de Tacuabé, la lucha de la raza indígena, de esa reivindicación de los valores justamente llegó a asociar al tremendo aporte del padre Alfredo Merlino, un sacerdote católico de orden salesiana, que muy conocedor por haber buscado archivos de toda la región de América, de la venida de los indígenas acá, de la venida, ¿no? De los dueños que eran los indígenas de la tierra y cómo fueron avasallados. Y él nos dio conferencia, y una cara muy importante fue Artigas y los indios. Y ahí él hablaba de Tacuabé y de Artigas, se le caían las lágrimas de emoción, de decir cómo la sociedad, no conocían los valores verdaderos y se creían que eran salvajes y que eran destructores de todo y todo lo contrario. Entonces nació esa idea de conjugar esta historia de Aniceto hizo una charla acá que fue histórica, fue publicada en el diario también, y todo eso fue sumando a que nosotros sintiéramos que la raza charrúa, por esa investigación de los 500 años que habían sido invadidos, debíamos hacerla reivindicar los valores. ¿Sí? Entonces pensamos que la figura de Tacuabé confluía con eso. La historia de la escuela que contó también Patricia, de la historia del sacrificio de los padres buscando denodadamente por dar un buen futuro a sus hijos, por la búsqueda, por esos valores de solidaridad, de lucha, respeto a la naturaleza, y con los valores de la raza charrúa, entonces, por significado nada menos que un charrúa santucero, la Renata Tacuabé Martínez, y bueno, y nos pusimos en esa historia de buscar todas las maneras de llegar, primero todo lo relativo a la escuela, al charlar con la comunidad, con los padres, con los juicios, todo, y después hacer las notas correspondientes frente a las instituciones, especialmente el Departamento de Educación Primaria, el Senado de la República, que bien vale decir que el diputado que llevó adelante este proyecto de ley fue el escribano, ahí ahora no, bueno, después me lo sé, que fue quien hizo la ley y se promulgó el 9 de julio de 1994. Agapito anda, la computadora está vieja, larga, Matita. Agapito Álvarez Viera, el contador de Agapito Álvarez Viera. Los charrúas y Artigas y los charrúas, que es una historia que no se cuenta mucho, pero Artigas se hizo charrúa cuando estuvo viviendo antes de ingresar a los blandengues, y después cuando ingresó a los blandengues también, que andaba con la campaña, y los charrúas aprendieron de Artigas, y de esa mutuo aprendizaje, como decimos, Artigas vivió de toda la sabiduría charrúa, y los charrúas vivieron de todos los valores activistas, surgió esa mixtura. Y seguimos investigando que están en los libros de historia, están las cartas de Artigas, hay que leerlas, toda la carta relacionada a su relación con los indios. Artigas decía, ellos tienen el principal derecho, nadie lo decía en ese momento, cuando pedía tierra para los indios. Ellos tienen el principal derecho. Y bueno, buscar justamente la socialización en darles la tierra. Entonces, en esa confluencia y la búsqueda en los archivos, en los distintos autores, que hay muchos, buscamos ahí en las fuentes todo documentado, ¿verdad? Y fue porque tuvimos que documentar cuál era el motivo. Y fíjense que fue la primera escuela del Uruguay con nombre charrúa. ¿Tuvieron participación en la elección del nombre? Sí, claro, todo era sometido. Nosotros aprendimos de Artigas y de los charrúas justamente en las asambleas que se hacían alrededor del fuego y se consultaba todo. Tanto que la autoridad de mano de vosotros y esa que va a estar presencia soberana nace de ahí, de consultar, y todo fue consultado en las aulas, por eso todos los gurises sabían bien por qué era
que se dirigían donde Tacuare. O sea, fue primero con los niños, con los padres, con la comunidad, después hacia afuera. Todo fue desde adentro hacia afuera. A nivel personal, ¿qué significado tiene para usted que lleve ese nombre? Ay, toda la historia rica de haber vivido, como te dije, la emoción de que me hayan invitado para hablar y todo lo que significa esta comunidad, como lo contó. Unimos totalmente ese idealismo de los vecinos y el idealismo charrúa. Entonces eso es como haber confluido y haber encontrado una simbiosis perfecta de lo que es el ser uruguayo auténtico, con esas raíces charrúas que tenemos. Porque no olvidemos que estudios genéticos han descubierto que hay cantidad y pienso que en este barrio hay muchísimos, que tienen los rasgos charrúas, porque no olvidemos que en el 33 y demás, en 1933, de la matanza de San Cipuede, cuando Rivera, de otra historia, se hizo la masacre de los indígenas, las mujeres y cantidad de indígenas se fueron desparramando y saltando en los distintos grupos poblacionales, pero escondidos, ocultados, porque si no eran también sus requeridos. Y es de esa población surgieron los hijos y los descendientes mixtos de los criollos, de los charrúas, de los españoles mismos. Y por eso nosotros somos una confluencia de razas. No podemos decir somos solo hijos de inmigrantes. Somos hijos de inmigrantes, de españoles, de negros, africanos, que está muy bien que lo anuncio ya, porque escuché que la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, anuncia para el año que viene la celebración como fecha del patrimonio, el Día Internacional, algo respecto a valorizar toda la confluencia que hay en el Uruguay de las distintas razas, y hacer justamente una manifestación de que somos hijos de todas esas razas, de la charrúa, de la europea, de los indígenas en general, de los africanos, que somos eso. Y volviendo a lo que me preguntabas, eso me hace más uruguaya. Además que tengo la nacionalidad española porque soy descendiente de españoles también, pero lo quiero reivindicar como la aceptación de la cultura, de que no tenemos que estar cerrados ni partidizados, tenemos que estar abiertos a lo que recibimos y siempre en aras de un bien mayor, un bien común. No sé si contesté. Sí. ¿Hubo desafíos en el proceso? ¿Cómo lo superaron? Sí, todos los que son inherentes a los trámites burocráticos. Al ser una institución del Estado, una institución oficial, necesita toda una cantidad de trámites que hay que seguirlos rigurosamente para que tengan un éxito. Y bueno, en todo el proceso, justamente primero buscar los documentos, hacer una comisión de fomento, actas habladas con los asistentes, los que estaban de acuerdo. Fue largo proceso administrativo, pero que en ese caso estamos en pleno ejercicio de las funciones, estamos acostumbrados y lo recorrimos como se debió hacer. Pero dicho, no obstante eso, se procedió bastante rápidamente en el Senado y en diputados. La Asamblea General enseguida aceptó, dada la fundamentación que hemos hecho. ¿Cuál fue la relación con el personal docente, familias y autoridades durante el proceso? Durante El proceso. todo excelente, fue a raíz de justamente el buen clima, como hemos destacado todo el tiempo, de esta comunidad, tanto de personal docente, personal auxiliar, los profesores ayudantes o de distintas asambleas, por ejemplo de música, también muy importante porque se hicieron todo canciones y la parte artística con la ayuda de los profesores de música. Y la comunidad toda, la comisión de fomento, todos se transfieren totalmente a la idea y fue por eso el fruto. ¿Qué rol tuvieron los alumnos y las familias de la inauguración? ¿Participaron de actividades concretas? ¿Cuáles? Totalmente, me vienen al recuerdo toda la parte de poesía, de investigación sobre los charrúas. Hubo niños que recitaron poemas, pero de una manera maravillosa, incluso en el teatro. En el Teatro Florencio Sánchez se hizo una actividad, y no me acuerdo ahora el nombre, pero uno de
de los niños de nuestra escuela recitó sin micrófono en el medio del escenario a viva voz, que fue maravilloso. Cristian Ramírez, el alumno, y otros más. Ayer estuve con la mamá de Verónica Tejeda también, que recitó un poema hermosísimo. La maestra Jesuina Sánchez hizo una poetisa que perteneció también a nuestra persona, al conjunto de maestros, hizo en esa ocasión, ¿sí?, un poema que se llama Los últimos charrúas, maravilloso, y lo recitaron entre dos niños. Uno fue mi hijo, que desde acá, hace 7 años, a Wilson, y también con música de fondo de Américo Chiliviano, que hicieron danzas, todo tipo de actividades artísticas en distintos momentos, y celebrando y a la vez tratando de que no solo fuera solo un acto administrativo, sino que de fiesta y de festejo de acuerdo a los valores que esta idea representaba, ¿no? No hablamos de eso, de lo que eran los procesos administrativos, pero todo se fue dando en los tiempos de todo organismo oficial, pero se llevó a buen término. ¿Qué aprendizaje clave tuvo esa experiencia? Y todo esto del trabajo cooperativo, de la solidaridad, nadie, más que nadie en el sentido de tomar protagonismo, todos iguales. Lo que ustedes pueden ahora investigar, queridas alumnas de esta escuela, ya pasaron tantos años, 30 años, ¿no? Pasó más 40 años. Fue obra de las compañeras maestras que cada cual tomó para sí una tarea, y 2 o 3 compañeras abocaron en hacer ese álbum, tomando todas las notas, todos los recortes, la fuente de donde se hizo. Otros tomaron todas las tarjetas, todas las felicitaciones, el acopio de esos materiales. Hubo una encargada de actos, maestros de ceremonia, los gurises, toda cada clase funcionaba aceitadamente. En el caso mío, que yo me regalaron justamente ese año una tarjetita que me emocionó mucho a fin de año, que hablaba de la orquesta, y que me regalaban el don de que había sido directora de orquesta, pero justamente para que hiciera sonar a cada una con su mejor instrumento. Que pienso que para una en su función era lo más grande. Me viene ahora, me acuerdo, disculpe, pero tengo clarísima la tarjetita esa que está toda la orquesta, y me la regalaban a mí como que por haber sido directora de orquesta y haber hecho hacer sonar a cada una, era el regocijo de todo. Algo imborrable. ¿Cuáles son los sentimientos sobre esta escuela? Y está todo expresa: amor, cariño, respeto, agradecimiento total por haberme enseñado. Lo dije, no sé si estaba grabado. Para mí, mi educación se basa en mi familia, que me dio todo, la formación, el amor, la educación y la profesión que tengo. Y la Escuela 89 me dio el conocimiento de la sociedad, de la riqueza que tiene toda la sociedad, todo lo que nos dan, el conocimiento de todos los gurises, con todas sus alegrías y sus infortunios, con las tristezas y como decía, con la felicidad, con las dificultades que hay que afrontar, y cómo se puede con la solidaridad, la caridad, la hermandad, sin buscar protagonismos, sino dar todo por el otro, el servir a los demás. Cuando no era la escuela, bueno, primero no tenía rejas, bueno, tenía los containers, era toda el container, lo tenía. Íbamos a hacer el recreo a la cancha Huracán, que ahora está lleno de viviendas. Antes no había nada, era todo campito, y nos íbamos al recreo ahí. Y bueno, había clases que eran repartidas como ahora también. Se hizo, recuerdo que yo no sé en qué clase estaba, pero se hizo el salón de acá, con la madera. Eran los bancos de madera, que como tenía, compartía con el compañero, era el banco con la mesita, y tenía para poner el lapicito, iba así, la mesa,
así era, ¿no? Recuerdo. Y bueno, tenías que llevarte con el compañero al lado porque no te quedaba mucho lugar. Y ¿le contaste alguna vez la historia de la escuela, de tu pasaje por la escuela a tus hijos? En realidad sí, un poco, no tanto, en la niñez mía no tanto, pero sí cuando los traigo al colegio, eso no había, o esto, o nosotros con mi clase, por ejemplo, cuando se hizo este salón de madera fue para que mi clase fuera a ese salón, porque si no, no teníamos salón, si no teníamos que estar compartido con otra clase. Y se hizo ese salón para que nosotros fuéramos ahí. Y le contábamos qué era lo que hacíamos cuando éramos chicos, cuando empezaron a hacer los juegos cuando hacían los juegos ¿cómo es? En los patios pintados, que nosotros lo hacíamos con una tiza, ahora están pintados, que se perdió eso también. Antes nosotros pedíamos tiza a las maestras, porque tampoco había pizarrón al tiempo hubo, pero había pizarrón de tiza todavía, y le pedíamos a la maestra que nos diera tiza para poder hacerlo en el patio. Y ahí hacíamos la rayuela y jugábamos con la cuerda o jugábamos a la ronda. ¿Qué juego jugaban? A todo eso, a las rondas, a los dados, a los gulas. Jugábamos, lo llamamos para hacer ¿cómo se llama ese? El cielo, ¿no? La rayuela. Jugaban a la bolilla, porque antes habían árboles, o sea, habían canteros con árboles de aquel lado y todos jugábamos a la bolilla. yo jugaba a la bolilla también, y jugaban todas a la bolilla. ¿Por qué elegís hoy esta escuela para tus hijos? Primero porque me quedé cerca. Y la otra estaba por esto, emocional. O sea, ¿qué sentís cuando los traes? ¿Cómo? ¿Qué sentís cuando los traes? Como el verlos hoy recorrer los espacios que recorrimos. Y te emociona porque dices, están viviendo la misma escuela que fuiste vos. Yo creo que las maestras también son buenas como eran de antes. Puede haber, yo que sé, alguna discordia o algo, ¿viste? Pero siempre con los valores que dieron la educación a nosotros. ¿Qué expectativas tenías al traerlos a la escuela? Y esa es la misma contestación, yo creo, de eso de que tengan los mismos valores, de que yo sé que no es la misma época capaz, o no es la misma generación, pero sí que crezcan teniendo un lugar seguro aparte de la casa, ¿no? Teniendo a la maestra y todo eso, que yo sé que tiene los mismos valores, buenos valores que me inculcan. Más o menos, ¿te acordás en qué años estudiaste en la escuela? Yo creo que fue entre el 96, 94, del 94 hasta el 2001, 2000, más o menos. Sí, de 94 al 2000 fue. ¿Y el ambiente en ese momento, cómo lo recordás? Como El ambiente, como escolar, los niños, la relación, niño, docente. era re lindo. Por lo menos para mí, yo con las maestras, re bien. Y de las asignaturas de las clases que tenían, ¿cuáles eran las actividades favoritas? Sí, por lo general siempre, hacíamos muchos actos y hacíamos muchas salidas didácticas. Ahora no, yo decía, no se hacen más viajes didácticos. Nosotros íbamos a Montevideo, fuimos a Salto, a la represa, fuimos a un montón, a Colonia, a la Ciudad Vieja, fuimos a un montón de lados que yo me acuerdo que desde chica íbamos todos los años a hacer una excursión, o sea, ir a aprender todo.
íbamos a los museos en todos esos lugares y ahora no se hace más. Ahora no se hace más. Pero sí se hacía matemáticas, cosas, pero además era organizarnos a ver qué era lo que íbamos a hacer, qué era lo que íbamos a mirar en el museo y todo eso. ¿Y cambios estructurales que has notado? ¿De ¿Cambios estructurales de la estructura de la escuela? Sí, le falta. O sea, nosotros antes teníamos todos los planteles con árboles, llenos de árboles, había mucha sombra. Ahora no hay nada de sombra. Demasiado cemento. Antes había planteles que tenían mucha sombra. Y bueno, los containers, que tampoco cuando yo era chica, un container lo usaba para cualquier cosa, menos para un salón de clase, por ejemplo. ¿Qué significado tiene la escuela internamente para ¿Cómo así? ¿Qué sentís por la escuela? Y nostalgia, porque viste que no es nostalgia del cariño, de acordarte de cada maestra o de los compañeros que quieran. ¿Y qué le dirías a los estudiantes de hoy? ¿Qué consejo le darías? Y que como estudio, observe que cada cosa que hagan se las quieren. Porque viste que a veces no se pasa por alto muchas cosas cuando somos chicos y no nos damos cuenta. Cuando son chicos tenés que ser. No las atenten, que jueguen, que piensen como niños, que usen la imaginación, que se ha perdido todo eso. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la historia de nuestra escuela. Escuela número 89. Laureano Tacuabé. Escuela que nació del barrio.